Jeremías, capítulo 8, verso 4 al 7, en el nombre del Señor, y recuerdo que esto es palabra de Dios. Dice así: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. No lo dijo el hombre, lo dijo Dios. Así ha dicho Jehová. El que cae no se levantará, el que se desvía no vuelve al camino, porque es este el pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay un hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Hoy vamos a hablar de dos cosas importantes. Primero, la insensibilidad espiritual. Y aparte de eso, vamos a leer la gloria del hombre. Temas importantes que Jeremías, como profeta de Dios, enviado al pueblo de Dios, a decir la verdad, a decir lo que el pueblo de Israel en ese momento estaba pasando. Todos sabemos que Israel es una radiografía, es un tipo de nosotros mismos, como muchas veces andamos en nuestras ideas, andamos en nuestro camino, en nuestro andar espiritual. Y se asemeja mucho en la porfía que Israel tenía, por supuesto que tenía, a diferencia muchas veces que nosotros también somos iguales, ¿verdad? De pronto exageramos en algunas medidas, pero Jeremías fue enviado a una misión importante que evidentemente Jeremías fue un profeta que llevó el mensaje que por razones de ello, de llevar la palabra de Dios, tenía problemas este profeta. Tuvo que enfrentar, ¿verdad?, una verdad. Yo creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta mucho la verdad. Cuando se nos habla con verdad, muchas veces en vez de entender que es sabiduría de parte de Dios, muchas veces entendemos o creemos que esa verdad que a través de la Escritura, ¿verdad?, es el hombre quien nos está hablando. Pero la verdad de todo esto es que la palabra del Señor es quien conoce nuestra verdadera condición espiritual delante de Él. Así que vamos a ir al contexto de lo cual acabamos de leer. Cuando uno lee la historia de Israel, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que Jeremías estaba enfrentando, insisto, una palabra de Dios que Dios le entregó para que entregara al pueblo de Israel. Y él dice claramente dice, así ha dicho Jehová. Hoy día este término, estos dichos, son muy familiares en el pueblo de Dios. Mucha gente hoy día anda hablando, ¿verdad? Así ha dicho el Señor, o Dios me entregó esta visión, o Dios me entregó este sueño, etc. Y la verdad que esas, entre comillas, profecías
hasta el día de hoy no se han cumplido. ¿Por qué? Porque hay un desliz. De pronto el hombre, la mujer se emociona con todo lo que estamos viendo hoy día. Evidentemente va a haber confusiones, van a haber sentimientos humanos mezclados, ¿verdad? Que muchas veces los queremos relacionar con la parte espiritual y que no tiene nada que ver. Y ahí es donde mucha gente, mucho hombre, mucha mujer, muchos siervos del Señor ha perdido la visión y dice cualquier cosa. Y dice barbaridades. Algunos solamente dicen cosas para achuntarle, algunos dicen cosas porque lo que todo el mundo está viendo simplemente. Pero Jeremías lleva una palabra de Dios. Jeremías sin duda era un hombre, un profeta de Dios. Un hombre que tenía la certeza de que Dios le había hablado, de que había recibido de parte de Dios aquel mensaje. Entonces, Jeremías, por lo menos a mí, no me cabe ninguna duda de que era un mensaje directo al pueblo de Israel y que evidentemente hay una cosa que pensar acá. Por ejemplo, Jeremías, Israel estaba en una condición paupérrima. Ahora, no estaba en una zona de guerra, ¿verdad?, física, sino que muchas veces, como a nosotros nos pasa, ¿verdad?, que no estamos en una guerra física, pero muchas veces tenemos conflictos, tenemos combates, tenemos guerra, tenemos batalla dentro de nosotros mismos. Y curiosamente Jeremías va allí a corregir esos temas espirituales que el pueblo de Israel se estaba apartando sutilmente, se estaban enfriando, estaban perdiendo estaban insensibles espiritualmente. Es allí donde un profeta va, donde está el corazón destrozado, porque la palabra de Dios tiene la misión de edificar, de construir, no de destruir, sino que edificar. La palabra de Dios, la profecía en sí edifica, consuela. Entonces, Jeremías llevaba un mensaje de restauración interior, porque ¿quién mejor que Dios conoce la insensibilidad espiritual? Es Dios solamente. Y cuando leemos la historia y la condición, insisto, del pueblo de Israel, que era paupérrima, condición de la cual habían sacado su mirada, habían sacado los ojos que tenían puesto en Dios. Y eso constantemente al pueblo de Israel le ocurría. Buscaban a Dios con todo su corazón, Dios los bendecía. Esa es la historia de Israel. Pero de pronto, en un 2x3, daban vuelta las espaldas a Dios. Es impresionante. Y eso a nosotros también muchas veces nos ocurre. Israel pasó por este estado de la insensibilidad espiritual. ¿Y qué es lo que es en términos sencillos? La insensibilidad espiritual es no sentir nada. Espiritualmente hablando, no es el deseo de buscar la presencia de Dios. No está el deseo de orar. No está el deseo de leer la palabra de Dios. Y con el tiempo nos ponemos también insensibles. Así estaba el pueblo de Israel. Sus vidas literalmente estaban anestesiados. Les llegó un letargo, un sueño espiritual impresionante, lo cual los llevó a no sentir nada y apartarse de Dios. Yo cuando leo esto me doy cuenta que ellos perdieron la perspectiva de la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos intentaban minimizar el pecado. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que no estaban haciendo mal, que evidentemente estaban viviendo sus vidas, pero estaban insensibles a la presencia de Dios. Hoy día parece increíble cómo el pueblo de Dios, cómo la iglesia de Jesucristo, cómo los creyentes, hemos llegado a un nivel de insensibilidad de la cual
simplemente no se está sintiendo absolutamente nada. La pasión se está enfriando. El deseo, el anhelo, el amor hacia Dios, la búsqueda se está cada día enfriando lentamente. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Ellos desecharon literalmente la palabra de Dios. Cuando dejamos de leer, de escuchar la palabra de Dios, no tener la doctrina de parte de Dios, literalmente vamos a ser conducidos a la insensibilidad espiritual. Ellos, el pueblo de Israel, desechó literalmente la palabra de Dios. Y usted sabe que la palabra de Dios es el instructivo para nuestras vidas espirituales, para conducirnos, para guiarnos a través de ella. Y las vidas de ellos dejaron evidentemente una huella marcada en la historia porque empezaron, insisto, a enfriarse lentamente. Y cuando uno desecha la palabra de Dios, desecha los consejos de Dios, desecha lamentablemente la sabiduría de parte de Dios. Y en pocas palabras empezamos a pensar humanamente y no estamos dentro de la voluntad de Dios. Así como lo dice el libro de Jeremías capítulo 8, verso 8, literalmente lo dice claramente. Dice allí, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué estaba pasando? Que los escribas, los cronistas, aquellos que estaban escribiendo, eran los principales responsables de copiar, ¿verdad?, la ley e instruir al pueblo de Dios. Pero lamentablemente los escribas, ¿verdad?, de alguna forma empezaron a desviarse, a enfriarse, y el pueblo del Señor empezó, por supuesto, también a alejarse, a no poner en práctica la palabra de Dios. Es impresionante. Pero en lugar de interpretarla y de enseñar correctamente la palabra de Dios, desviaban al pueblo. Los desviaban del camino real. No tenían la sabiduría para entender y guiarse por la palabra de Dios. Ellos simplemente le estaban poniendo el acento a cuestiones menores, de menor importancia, y pasando por alto lo que realmente les convenía, que era la palabra de Dios, lo esencial, que era el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, es curioso, porque tenían todo cuanto ellos necesitaban. Ellos lo tenían prácticamente todo. De hecho, estoy hablando en forma espiritual, ¿verdad? Que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Podemos tener todo lo material, pero si no tenemos a Dios, estamos vacíos. Entonces ellos tenían todo prácticamente y eran bendecidos. El pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, tenía a los escribas, tenía los profetas, pero lamentablemente la palabra de Dios estaba siendo mal enfocada. En el fondo, insisto, lo mismo, ellos se estaban enfriando lentamente, se estaban apoderando, ¿verdad?, de la insensibilidad espiritual. Ya no estaban sintiendo lo mismo. La insensibilidad, hermanos, es un arma mortal que destruye silenciosamente nuestras almas, al extremo que sin darnos cuenta que poco a poco nos estamos siendo insensibles. Nos vamos acostumbrando a ver, a oír tantas cosas, ¿verdad?, de noticias malas, de muertes, de desastres naturales, que a la larga nos vamos a poner insensibles. Dejamos de orar, dejamos de leer las Escrituras, dejamos de buscar el rostro de Dios, nos vamos a poner
insensible. Y como digo, nos vamos acostumbrando. Ayúdenos el Señor de no acostumbrarnos a ser insensibles. Ayúdenos el Señor a no perder la sensibilidad que hoy más que nunca, increíblemente, anhelamos el reunirnos, anhelamos el juntarnos, pero cuando tuvimos la oportunidad, cuando tuvimos la ocasión de hacerlo, no aprovechábamos el tiempo. Hoy día es un anhelo para muchos, ¿verdad? Pero también para otros les da exactamente lo mismo y se acomodaron en un lugar donde simplemente llegó la sensibilidad espiritual. En esta sociedad individualista, por supuesto, cada quien vive sin enterarse de lo que ocurre con los demás. Hoy día estamos totalmente individualistas. ¿Se ha dado cuenta? La iglesia se puso individualista. Bueno, yo tengo que estar bien, yo estoy bien, no me interesan los demás, no me importa el prójimo, no me importa el vecino, no me importan mis familiares. Lo importante es que yo estoy bien. ¡Wow! Y esto trae también el enfriamiento espiritual. La insensibilidad espiritual trae esto, el preocuparme de mí, el preocuparme de yo. Lo importante es que yo estoy bien, lo importante es que yo tengo esto. Y eso nos produce la insensibilidad. No nos interesa el prójimo, no nos interesa el hermano, cómo está, cómo viene, cómo sigue, no nos importa nada. Estos medios de comunicación han sido de alguna forma también y que ha llegado a nuestra vida de insensibilidad. Nos hemos puesto insensibles por medio de estas redes. Teniendo tanta comunicación, nos descomunicamos, no nos llamamos, no nos hablamos, teniendo tantos medios. Sin embargo, otros medios de redes sociales, todos publican lo que hacen. Muchos publican cosas que en el fondo son irrealidades, que no son verdades, que yo aquí, que yo acá. Yo no estoy diciendo que es un pecado, que es malo. El problema es que cuando empezamos, ¿verdad?, a decir cosas que no son reales, que no son verdad, se convierte en un problema. Porque muchas veces nos sacamos la foto, ¿verdad?, con la cordillera atrás, con la playa atrás, pero hay mucha gente que lamentablemente no puede salir. Hay gente que no tiene, ¿verdad?, la capacidad económica, no puede trasladarse y la gente se siente frustrada porque no puede hacerlo. Bueno, eso lo hace simplemente la insensibilidad espiritual. La insensibilidad espiritual no entra por accidente. Eso quiero que lo tengamos muy claro. La insensibilidad no va a entrar a nuestra vida por accidente, sino que se adquiere voluntariamente. De usted depende, hermano. Usted lo ha visto, lo hemos visto, lo hemos presenciado todo. Hoy día no podemos tener la libertad, ¿verdad?, plena de poder alabar al Señor todos juntos. Nos hemos quedado en casa, pero ahora depende de nosotros si esa insensibilidad nos atrapa. Porque hoy está en más dispersado el pueblo de Dios. Pero como estamos tan lejos del uno con el otro, ya depende de cada uno. Y por supuesto, nosotros dependemos del Señor. Usted depende del Señor. Es que donde tenemos que estar más preocupados que nunca. Es donde tenemos que tener la visión de Dios. El pueblo de Israel, Jeremías, llevaba ese mensaje fuerte, puro y claro de que tenían que volverse al Señor porque sus corazones, los escribas, aquellos que estaban escribiendo, no estaban instruyendo al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se estaba volviendo insensible y lamentablemente cuando entra en la insensibilidad entran otras cosas a sí mismo. Por ejemplo, la ingratitud.
Empezamos a vivir nuestra vida como es que nada, como es que todo está light, todo está bien. Pero hoy día estamos viviendo en un tiempo muy diferente, iglesia del Señor. Y necesitamos hombres y mujeres que estemos llenos de la gracia, del poder del Espíritu Santo. Necesitamos hoy más que nunca que el Señor gobierne nuestras vidas, que el Señor gobierne la iglesia, que el Espíritu Santo nos lleve a buscarle mucho más de lo que no hemos buscado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto sucede, la insensibilidad cuando llega a nuestra vida sucede de manera voluntaria. Insisto, uno resiste, se opone o murmura contra el consejo divino de Dios. El pueblo de Israel empezó así, empezó a murmurar. Todos sabemos que Israel era un pueblo muy bueno para murmurar. Y no solamente eso, al murmurar no están recibiendo el consejo divino. Entonces, a nosotros nos ocurre de igual forma, muchas veces. La pregunta entonces es, ¿hasta cuándo seguiremos insensibles espiritualmente hablando? ¿Hasta cuándo ya no podemos sentir esa pasión que en un momento nos movía? La pregunta es, ¿hasta cuándo seguiremos insensibles espiritualmente, acomodándonos, ¿verdad?, a nuestra vida sin oración? ¿Hasta cuándo nos vamos a acostumbrar de estar insensiblemente, de no leer la palabra de Dios, de no meditar en ella, de preocuparnos de nuestra vida espiritual, de ver las condiciones que hoy día estamos viviendo, que evidentemente todo ya ha cambiado? Y van a seguir cambiando cosas. La pregunta es, ¿en qué fundamento estamos? ¿Estamos en la arena o estamos en la roca? Es el tiempo que nos volvamos a Dios. Hermano, iglesia de Jesucristo, es tiempo que nos volvamos a Dios. Es tiempo que quitemos de nuestra vida, de nuestros ojos, todo lo que no nos permite ver la realidad espiritual. Estamos en una guerra espiritual, hermano. Estamos guerreando con las huestes demoníacas. Hoy día más que nunca, hermano, se ha levantado filosofías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Doctrinas, sectas, impresionante, hermano. La Biblia a mí me dice que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia me dice a mí que somos sal de la tierra. La Biblia me dice a mí que somos del real sacerdocio. La Biblia me dice a mí que somos linaje escogido. No eres cualquier cosa. Somos parte de la grey de Dios, de una congregación santa, no por nuestro esfuerzo ni mérito, sino por el sacrificio de Jesucristo. Por eso no podemos permitir que la insensibilidad llegue a nuestra vida, que nos ciegue, que nos atrape, que nos ponga frío, que nos ponga amargo espiritualmente. La iglesia debe estar más viva que nunca, porque la iglesia es un organismo. La iglesia es proactiva. La iglesia se tiene que mover en acción por medio de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy día vamos a ver realmente quién es quién. Hoy día vamos a ver realmente quién tiene una relación directa con Dios. Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver la diferencia entre el que busca y no busca. Hoy vamos a ver la diferencia, quién realmente está bien parado en el fundamento que es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jeremías enfrentó al pueblo de Israel por la insensibilidad espiritual que ellos tenían. Yo creo que en este tiempo Dios nos está enfrentando de la misma manera que enfrentó al pueblo de Israel, porque Dios no ha cambiado.
Dios nos está diciendo, pueblo del Señor, ha entrado una insensibilidad espiritual enorme, donde ya no somos los mismos cuando empezamos. Que nada turbe tu corazón, que nada empañe la gloria, la gracia de Dios en tu vida. Sigue avanzando, sigue adelante, que nada ni nadie te detenga. No seas confundido, que el temor no te atrape, que estas cosas que están sucediendo hoy día, que no te enfríen, sino que te den más fuerza, de que la palabra de Dios se está cumpliendo, que Dios no te ha dejado, que Dios no ha dejado a su pueblo, que Dios no me ha dejado, que Dios está con nosotros, aleluya. Porque pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre y por siempre. Esa es la seguridad que cada cristiano debe tener. Tenemos al Señor. Puede haber miles de cosas que van a acontecer y nosotros lo sabemos, pero en medio de todos esos caos de confusión, Dios va a estar allí y siempre Dios va a levantar a un profeta, una voz en la cual te va a decir, vamos adelante, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Israel estaba en esa condición. Hoy día es probable que hoy muchos estén en esta condición de una insensibilidad espiritual. Ahora, Jeremías enfrenta esa condición que el pueblo de Israel estaba pasando. No estamos hablando de que Dios lo envió para que buscaran estrategias para pelear contra el enemigo, porque no era el contexto. Estamos hablando directamente que el pueblo de Israel lamentablemente se había apartado de Dios, quedó insensible por no escuchar la palabra de Dios. Ese es el consejo de este capítulo del cual estamos leyendo. Pero no es una guerra contra el enemigo, no es una guerra contra los filisteos, los amalecitas, los heteos, los feneceos y todo. No hay una guerra allí física. Lo que en el fondo Jeremías está reparando la moral del pueblo de Israel, que es muy difícil hoy día. Es muy difícil reparar esto moral, y también lo hablo espiritualmente. Reparar esos daños que llegan a nuestra vida, porque yo no puedo ver, ¿verdad? El corazón solamente Dios lo puede hacer, pero cuando Dios usa a Jeremías, en el fondo lo está haciendo muy delicadamente. Porque está enfrentando un pecado que está en el pueblo. No le está diciendo a fulano, no, está diciendo en el pueblo. Lo está diciendo todo. Yo creo que si hoy tuviéramos respuesta de parte de Dios, Dios nos tiene que decir algo. Dios nos tiene que decir, pueblo mío, tú estás muy lejos de mi gracia. Pueblo mío, te estás alejando de la oración. Pueblo mío, crees que estás bien. Pueblo mío, crees que me estás adorando. Y a lo mejor no hay nada. Yo creo de verdad de que Dios nos tiene que decir algo. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Hoy que literalmente nos hemos separado de alguna forma, pero espiritual estamos amarrados, estamos unidos a Jesucristo. Pero hoy día vamos a ver que las cosas van a ir de mal, muchas veces de mal en peor. Pero espiritualmente en Cristo nosotros vamos a ver que vamos a ir creciendo, que mi fe va a crecer, que voy a sentir mucho más su gloria en mi vida. Voy a ver milagros de parte de Dios. Dios va a acudir a mi llamado. Dios me va a sostener cuando esté en la debilidad. Dios me va a sanar cuando esté enfermo. Dios me va a proveer cuando me falte. Alabado sea el nombre del Señor. Escúchame bien, por favor. Israel tuvo que ir allí, donde nadie podía ir. Solamente Dios conocía esa condición. El único que puede acudir a tu llamado, el único que conoce tu corazón es Dios. No hay otro. Dios nos ha hospitalizado en este tiempo para tratar contigo. No sé si lo entendió bien. Nos hemos separado, nos hemos ido a la casa, nos han dicho esto y esto, pero Dios te está hospitalizando para tratar directamente contigo.
a ver cómo te mueves, a ver cómo empiezas a buscarle. Él está viendo cómo tú le estás buscando en tu hogar. Estos días que no podemos congregarnos, donde no toda la iglesia está, pero Dios te ha hospitalizado para que te cures. No sé si me está entendiendo. Dios te ha hospitalizado espiritualmente para que te vayas a tu casa y te restaures. ¿Me entiende? Para que vayas a tu hogar y empieces a buscarle de más de fondo, que tengas un espacio, que tengas un lugar, que tengas un atrio, un altar donde tú le puedas adorar, donde le puedas buscar hoy más que nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en tiempo de confusión, claro, de temor, claro, pero nosotros tenemos la fe, tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, ¿por qué temer? Si Él está con nosotros, claro, tenemos que ser prudentes, claro que sí, pero Dios es con nosotros. Dios no va a permitir nada que llegue a tu vida, pues van a venir plagas, van a venir enfermedades, van a venir aquí y acá, pero Dios te va a sostener. Dios va a sostener a su pueblo, a sus hijos reales que realmente creen a su palabra. Yo creo con todo mi corazón que es así. Bueno, Jeremías enfrentó a Israel llevando la palabra de Dios porque estaban insensibles. Nótese algo muy importante, porque no solamente estaba la insensibilidad, porque la insensibilidad acarrea muchas cosas. Como se lo dije al principio, que la insensibilidad, si le abrimos la puerta, empieza a ver no solamente la insensibilidad, sino también entra la ingratitud y otras cosas más. En Israel se nota inmediatamente la insensibilidad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 habla de la gloria humana. Porque cuando estamos insensibles, ya pensamos, ¿verdad?, que todo lo que estoy haciendo es por mi esfuerzo. Nótese algo muy importante. El pueblo de Israel empezó a sentir de esa manera y se empezó a conducir por esa manera. ¿Por qué? En el contexto de la insensibilidad permitió que él mismo se vanagloriara. ¡Wow! Eso es tremendo. Y muy claramente en el capítulo 9, allí en el verso 23, dice, mire, otra vez dice, así dijo Jehová. Mire, nótese, al principio dice, así ha dicho Jehová. ¿Sí? Mire, así dijo Jehová. Ahora le entra un poco más fuerte, ¿no? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué está pasando? Si primero le dijo, bueno, ustedes no están escuchando la palabra, ustedes no están oídos atentos a lo que Dios está diciendo a través de su palabra, se pusieron insensibles, pero ahora viene un poco más fuerte. Dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, de que habían sabios, habían. Pero el sabio se estaba alabando a sí mismo, y eso es tremendo. Y eso dígame que no está ocurriendo muchas veces en nuestra vida cuando entra la insensibilidad. Empezamos a decir, bueno, por mi logro, porque yo estoy haciendo esto, porque yo lo hago aquí, porque yo acá, porque yo me di el tiempo, bla, 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 bla. Pero no le damos la gloria a Dios. Ya se convierte en jactancia. Y Dios aborrece la jactancia. Cuando empezamos a alabarnos a sí mismo. Entonces dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Aquí el valiente no corre, porque el único que lo puede vencer es Dios, por muy valiente que sea. Pero el valiente también se alababa por su valentía. ¡Qué tremendo! Ni el rico se alabe en sus riquezas. ¡Ay, Dios mío! Mire dónde está entrando Dios. No le está diciendo, en esta postura tienen que orar. No le está diciendo eso. Dios no le está diciendo tampoco, de esta clase de vestimenta tienen que usar. No le está diciendo eso. Se está metiendo en la conducta moral, espiritual de la persona.
que le dice tengan cuidado, que no se alaben, no se jacten a sí mismos, porque eso Dios lo aborrece. Gloria a Dios. No lo está corrigiendo, hermano, por idolatría, que si bien es cierto, siempre Dios aborreció la idolatría y también reprendió al pueblo de Israel por lo mismo, pero ahorita lo está ahí reprendiendo para que no se alaben a sí mismo. O sea, lo que viene como sinónimo para nuestra vida, evidentemente no es jactarnos ni alabarnos nosotros mismos, es que tenemos que ser gente o cristianos humildes delante de la presencia de Dios. Humildad. Gloria a Dios. Y viene, dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿A quién? A Dios. En entenderme y conocerme, cosas diferentes. Entender y conocer es muy diferente. Cuando usted entiende, es importante conocer. Hay que entender a Dios, pero también hay que conocerlo. ¿Me está entendiendo? Así es Dios, así Dios funciona. Dice más, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Me encanta, de verdad que me encanta. Mire, no solamente se estaban poniendo insensibles, sino que más tarde se estaban poniendo jactanciosos. ¡Wow! Se estaban alabando a sí mismos. ¿Me está entendiendo hoy día? Bueno, Dios hospitalizó al cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué digo hospitalizó? Porque nos llevó a la casa para que restauremos nuestra vida. Si no nos restauramos en medio de los cultos de la iglesia, Dios dijo, ok, lo vamos a poner en la iglesia, allá en sus hogares, para que empiecen a buscarme. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nosotros los predicadores perdimos el púlpito, pero tenemos que seguir predicando? O sea, lo cantamos cuántas veces, hermanos de la banda, que se apaguen las luces, ¿verdad? Y que tiene que salir el protagonista real. ¿Cuánto, hermano, show vimos, fuimos presenciando a través del tiempo? No lo estoy diciendo necesariamente en esta iglesia, en otra iglesia, sino mundialmente. Donde se apagó simplemente la voz del cantante. Donde se apagó muchos predicadores de la prosperidad, de que tú eres un campeón, bla, 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 bla. Y hoy día tenemos el instructivo directo de parte de Dios, que Dios nos tiene que estar corrigiendo directamente. Ya entendemos respetuosamente de que, claro, los predicadores están y Dios los bendice, Dios los usa a favor de nuestras vidas, amén, y eso es verdad, no hay nadie que lo pueda cambiar. Pero Dios quiere interpretar para que tú entiendas literalmente que tienes que entender y conocer a Dios. Muchos dicen, yo entiendo y conozco. No, hay que estar más firme que nunca. Me recuerdo atrás mucho tiempo cuando yo conversaba un testimonio de lo que me había ocurrido, de que escuché, ¿verdad?, la voz del Espíritu. A mi alma, a mi corazón, que me habló directamente una voz impresionante que nunca más me olvidé. También tuve el privilegio de sentir que a mi lado habían ángeles. Ahora, no porque sea bueno para orar, no, eso ocurrió años y nunca más lo he sentido. Ahora, ¿por qué? Porque Dios me confirmó para que yo entienda de que Dios tiene cosas especiales, tiene privilegio para su pueblo. No lo he visto más, no he sentido nunca más, pero sé que existen. Sé que Dios nos ayuda en medio de todo, en medio de lo que nosotros no vemos, Dios está ahí. El hecho que no lo veamos no significa que no esté. Dios envía a sus ángeles para pelear con nosotros, para que peleen por nosotros.
Entonces, mire qué grave es esto. Jeremías va y le dice al pueblo que no deben alabarse a sí mismos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Si ha de, ¿verdad?, de gloriarnos, gloriémonos en ¿quién? En el Señor. Porque soy lo que soy. Dice el apóstol Pablo, por gracia, por misericordia de parte de Dios. Impresionante, hermano. Cuando yo leo esto, siempre digo, y lo digo también otra vez, cuando nosotros entendemos y conocemos a Dios, que evidentemente no lo vamos a entender y a conocer en su totalidad, porque creo que ni sabemos el 0.1% de lo que realmente es Dios. Porque no está en nuestra genética entender a fondo, a cabalidad, de realmente quién es Dios. De verdad, se lo digo. Porque apenas conocemos dónde estamos parados. ¿Me entiende? Entonces Dios llamó al pueblo de Israel para que entendieran de que ellos tenían que buscarle, tenían que volverse a Dios. Ahora, es muy diferente la advertencia con la denuncia. Siempre Dios va a advertir a su pueblo. Siempre. Y siempre, nótese que siempre Dios entrega una palabra. Dice, que el rico no se alabe de su riqueza, que el valiente no se alabe por su valentía, etcétera, etcétera. Pero dice el Señor, dice, alábese la persona que me va a entender y que me va a conocer. Porque cuando uno entiende y conoce así en cierto grado a Dios, va a entender realmente qué es lo que es la misericordia. ¿Sí? Vamos a entender realmente qué es la misericordia. Y cuando se entiende así muy rápidamente la misericordia, es que no vamos a condenar a todos. ¿Y por qué no decirlo? No vamos a condenar a nadie, porque entendemos realmente lo que es la misericordia de Dios. Vamos a entender lo que Él dijo, el juicio. ¡Wow! Eso es tremendo. Y vamos a entender lo que es la justicia. Cosas muy, muy diferentes, pero muy parecidas. Eso Dios le habló al pueblo de Israel. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué está ocurriendo con tu vida, hermano? Hermana, tú que has dejado de orar, tú que has perdido la sensibilidad espiritual. Nosotros que en algún momento nos hemos desviado del camino, todos en algún momento nos enfriamos, por razones de miles de cosas. Pasamos por esos huracanes, pasamos por esos mares, esos vientos que empiezan a soplar nuestra vida, pasamos por los procesos y todo lo demás, pero no podemos ponernos insensibles. Dios nos quiere hablar, Dios nos está hablando. En todo tiempo, a cada momento, a cada instante, no estás solo. Dios está contigo. El Señor se lleva toda esa depresión, el Señor se lleva todas esas crisis de pánico, estrés y esos conflictos emocionales. Dios se los lleva, esos problemas que muchas veces se convierten en cosas pesadas en nuestro cuerpo. Dios se los lleva en el nombre de Jesús. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? Es cuando le empezamos a buscar, cuando empezamos a clamar a Dios, cuando le empezamos, Señor, a decir, Señor, ayúdame, estoy confundida, estoy confundido, necesito tu dirección. Dios lo va a hacer, Dios no te va a dejar, hermano. Iglesia del Señor, Dios no te va a dejar, Dios está contigo. Es por eso que te ama, que hablamos más de lo que está ocurriendo hoy día. ¿Y por qué no hablamos más del Señor, de lo que Él puede hacer hoy día con nosotros? Dios puede hacer miles de cosas y la quiere hacer ahora contigo. No esperes mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Yo creo que hoy te está llegando un mensaje, no a tu celular. Te está llegando un mensaje a tu alma, directo del cielo a tu corazón, para que entiendas y le puedas buscar y conocerle y entenderle. Se recuerda que no hace mucho tuvimos una alarma que la ONEMI envió. Y después al ratito, ¿qué es lo que pasó? La tierra se movió. Dios está enviando mensajes hoy día. Ahora, no todos los mensajes
Lamentablemente son del Señor directamente. Pero tú y yo y todos los que están allí en este medio de redes tienen que entender y escuchar bien qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios anhela de mí? Yo creo que Dios quiere bendecirte, hermano. Yo creo que Dios quiere tomar tu mano y una vez levantarte otra vez. ¿Estás débil? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de buscar la presencia de Dios? ¿Te has enfriado por distintas razones? Mira, Dios está con nosotros. Dios es contigo. Él no te va a dejar jamás y creo de verdad que Dios te va a impresionar. Esto es palabra de Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y muchas bendiciones.